Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La Comisión de Fiscalización inició el trámite del pedido de juicio político en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo por supuesto incumplimiento de funciones. El pasado viernes 16 de octubre, la mesa parlamentaria se reunió para calificar la solicitud y aprobar un cronograma en el cual se contempla la presentación de un informe hasta el 5 de noviembre próximo, conforme a los plazos de ley. La fase de pruebas concluirá el 31 de octubre, cuando se prevé que Romo acuda para presentar sus pruebas de descargo. 7 de la mañana con 46 minutos, 7 con 46 minutos. Saludamos al asambleísta independiente Roberto Gómez. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo avanza este proceso de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo? ¿Se va o no a incluir el tema del reparto de los hospitales? Ayer hubo ya una primera sesión de trabajo de este organismo legislativo, el de fiscalización, pero hay versiones distintas o opiniones diferentes en cuanto a si se incluye o no el tema del reparto de los hospitales. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Bienvenido, buen día. Muy buenos días, encantado de saludarlos y un saludo a todos. Yo creo que pues, es evidente que el presidente de la Asamblea está con la ministra de Gobierno intentando blindarla, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión evidente, por eso no envió el oficio original a la comisión. Pero la comisión hace bien, mire la diferencia de tener una nueva comisión que los asambleístas, pues, digamos, tienen una buena intención de hacer su trabajo. El día de ayer han resuelto pedirle la carta al presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea tiene que enviarle ese oficio. A pesar de todos los intentos de la ministra de Gobierno de tratar de blindarse en ese sentido, en coordinación con el presidente de la Asamblea, los asambleístas de la comisión ayer por resolución votaron que solicitarle al presidente de la Asamblea que les envíe el oficio que nosotros incluimos. Eso es todo. Es una cuestión fundamental. Tenemos 40 años nosotros viviendo una democracia que tiene que solidificarse en la institucionalidad. El presidente de la Asamblea no puede blindar a la ministra de Gobierno de esta forma. Y la Comisión de Fiscalización ayer ha resuelto pedirle el oficio. El tema del reparto es un tema bastante más amplio que solo el de los hospitales. Es la entrega por parte de la ministra del Gobierno de espacios públicos del Ejecutivo a los asambleístas para comprar votos, ya sea para aprobar leyes o para archivar el juicio político en contra de ella, tal cual como los propios asambleístas que recibieron los cargos están cooperando con la Fiscalía y están en ese proceso formal y que la misma Fiscalía lo ha dado a conocer. Entonces, lo que es absolutamente claro es que, por un lado, no solo se entregó hospitales, por otro lado, se entregó además la construcción de hospitales, por otro lado, además, se entrega la ANT, que son cosas que ha confesado en la cooperación con la Fiscalía los implicados. La gobernación de Manabí. La gobernación de Manabí a cambio del voto para archivar el juicio político. Estamos investigando adicionalmente el tema de que habrían aceptado afectar el patrimonio de los policías acogiéndose al castigo de los bonos de deuda del Estado en el ISPOL. Esto es una investigación en la que estamos en curso, donde habrían aceptado acogerse a este castigo. La ministra de Gobierno en conjunto con el ministro de Finanzas. Estamos por pedir la información formal para poder determinar esto. Esto es distinto de los swaps y de los repos. Estos son de los bonos que tiene el ISPOL, que forman el patrimonio de los policías y que la ministra de Gobierno que preside ese directorio
en conjunto con el ministro Richard Martínez, que también tiene 5 juicios políticos, habrían afectado el patrimonio de los policías. Entonces, y ahí hay un tema clave, legislador, perdón que le interrumpa, sobre este tema del ISPOL. Días atrás, la semana anterior, uno de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, que es el doctor José Serrano, nos dijo a Licenia y a mí que fue, o que ha sido más bien, durante la etapa en que María Paula Romo está al frente del directorio del ISPOL, en que se ha provocado el mayor desfalco de la institución. Más de 145 millones de dólares de supuesta inversión habrían ocurrido o se habría hecho estas inversiones durante la etapa de María Paula Romo como presidenta del directorio del ISPOL. ¿Qué hacemos con eso? Ustedes tienen ahí a José Serrano en la Comisión de Fiscalización. El tema es que efectivamente, yo también lo he escuchado, efectivamente sí es donde esto se ha hecho, estas inversiones, alrededor de 120 millones de dólares, yo conocía. Esto es formal, eso se conoce, esto es innegable, pero además de todas esas inversiones que se han hecho por la ministra de Gobierno, se habría afectado en el patrimonio de los policías cuando el ISPOL acepta pues, que la deuda vale 10% menos, que su patrimonio vale 10% menos por decisión de Richard Martínez y María Paula Romo. Y yo le voy a pedir al presidente de la Comisión de Fiscalización, tanto como la presidenta de la Comisión de los Trabajadores, para que este tema sea tratado. Y vamos a llamar en las 2 comisiones, porque son 2 temas distintos, temas que deben tratarse de manera más amplia posible, para que sea investigado la afectación al patrimonio de los policías al haber aceptado el castigo dispuesto por Martínez y por Romo. Pero volviendo al tema del reparto y al juicio, pues nosotros el día de ayer presentamos también este reportaje del portal La Historia, donde da a conocer que la ministra de Gobierno acepta que es real esta llamada que ella recibe, donde le denuncian lo que yo llamo el inicio del reparto. Cuando a nombre de ella, el tío pide contratos y la gerente del hospital la llama a decirle, señora, a nombre suyo están llamando a decir que están pidiendo contratos. Y ella dice, yo no le presté atención y no volví a escuchar de eso hasta que volvió a salir o Gómez lo sacó. Entonces ella reconoce que eso lo hemos metido formalmente ayer, que es distinto a las otras cuestiones que es lo que se está intentando impedir que entre, pero que la comisión el día de ayer resolvió pedir el oficio. Sin perjuicio de eso, entre hoy y mañana, igual presentaremos otro juicio político por el reparto de otras instituciones públicas a la ministra, juicio político a la ministra de Gobierno. Entonces, el día de mañana, sin perjuicio de lo que ya ha sido presentado, vamos a entregar otro juicio político a la ministra de Gobierno, que tiene que ver con la entrega de cuotas políticas a los legisladores a cambio de votos. Y posteriormente, seguramente, cuando obtengamos la información que le estoy comentando yo del tema del ISPOL, pues tendrá que responder también por la afectación al patrimonio de los policías. Esto, de nuevo, yo lo comento, el tema del ISPOL es un tema muy complejo, pero tiene, por un lado, las operaciones de swap, por otro lado, las operaciones de repo y por otro lado, bonos que tienen todavía los policías como parte de su patrimonio. Esos bonos que tienen los policías por parte de su patrimonio, la ministra de Gobierno y el señor Richard Martínez habrían aceptado que valgan menos de lo que valen, afectando directamente el patrimonio de los policías. Y yo estoy pidiendo información a ver para confirmar esto, que es algo que se me ha sido informado. Del lado del gobierno se dice que en este proceso de interpelación lo único que pueden juzgar es el tema de octubre, que es por lo que fue aprobado. En ese sentido, hay confianza del lado del Ejecutivo, posiblemente yo digo, de que este proceso va a quedar allí, que no va a terminar con una censura. ¿Usted cree que va a terminar en una censura, que en lo que respecta al tema de octubre hay los elementos suficientes para llegar a censurar a la ministra de Gobierno, o todavía por allí habrá algo más que
otorgar a los asambleístas algo más por allí que repartir tal vez y que esto evite una sanción a futuro? Lo que pasa es que la ministra de Gobierno es muy mala para darle seguridad a los ciudadanos y muy buena para entregarle cargos a los asambleístas a cambio de votos. Hay este proceso es absolutamente contundente en contra de la ministra. Mire, lo que nosotros como asambleístas juzgamos, lo que la Asamblea Nacional juzga es la acción del gobierno y juzga las acciones de los funcionarios del gobierno que representan al Estado, porque esos funcionarios tienen que actuar dentro del marco de la ley. Y cuando la ministra de Gobierno confiesa que le entregó bombas lacrimógenas caducadas a los policías, lo que viola la ley y viola los reglamentos, pues eso no solamente que hizo fracasar la misión, la capital fue tomada, pero además pone en riesgo la integridad física de los policías, por eso es que se les acercaban para darle bombas molotov. Por esa lógica, mire esta lógica, entregamos cargos, entregaron bombas lacrimógenas caducadas a los policías porque estaban en emergencia y no había más. Es la misma lógica que está detrás. Entregaron la gobernación de Manabí porque tenía que salvarse del juicio político y es lo que tenían a la mano. Entregaron la ANT porque necesitaban disciplina y es lo que tenían a la mano. Entregaron el contrato para construir el hospital de Pedernales porque necesitaban los votos para aprobar una ley y es lo que tenían a la mano. Es la misma lógica. Es el puro deseo de alcanzar un objetivo, entregando lo que tenían a la mano, que eran los hospitales, la ANT, la construcción del hospital de Pedernales, sin contrastarlo si esto tiene algún problema moral, ético, legal, en ese sentido. Es la lógica de consíguelo a toda costa. Y si tienes que comprarlos, cómpralos. Si tienes que entregar la gobernación, entrégala. Y si tienes que entregar, esa es la lógica detrás de esto. Y muy sueltos de huesos el gobierno, pues simplemente sigue blindando a una ministra que yo lo que creo es que les sabe demasiado. Lo que sigue blindando, asambleísta Roberto Gómez, antes de seguir profundizando en el tema del juicio político, de si es o no es extemporáneo, que sea procesada un año después por lo que ocurrió en octubre, que si yo, al igual que usted, considero que tiene que incluirse en este proceso lo del reparto, eso es indudable, porque tiene que haber un responsable político, porque esos hospitales, esos cargos, las gobernaciones, la ANT, etcétera, no se repartieron solas. Hay obviamente un responsable político, pero más allá de eso, de ese blindaje, yo he visto con estupor en estos días, legislador, cómo la ministra Romo ha hecho el lanzamiento de un libro a propósito de lo de octubre, con bombos y platillos. He visto también que la academia, universidades se han prestado para ese show. Pero además ahora también es actriz de programas de humor que tratan de lavar su imagen y esos programas se financian con recursos públicos, legislador Roberto Gómez. ¿Qué pasa con eso? Se está usando TC Televisión para contratar un par de payasitos que le hagan el acompañamiento y traten de lavarle la cara, así como aquella portada de revista de farándula en donde posó con aquella blusa, ¿no? Que tenía ese estampado horroroso con una mujer sin un ojo en su rostro. ¿Qué pasa con la utilización de recursos públicos para permanentemente tratar de lavar su imagen? Pues yo creo que es en vista de que la verdad se conoce, están tratando de distorsionarla. Yo ayer justamente conversaba con alguien que me contaba esto. Ella está haciendo, esa es la Traviata, pero de Romo. Pues. Es decir, es pagado además con fondos públicos. Yo no quiero referirme nunca al trabajo de los periodistas. Yo solo quiero referirme a que con medios, con dinero público, la ministra está tratando de lavar su imagen. Y eso es deleznable. Estamos además en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, en tiempos de que el Ministerio de Salud pues no quiere cumplir la ley, que el mismo gobierno propuso contratando a los médicos que se jugaron la vida en la pandemia, pero sí tienen dinero para gastar de fondos públicos para tratar de limpiarle la imagen a la ministra de Gobierno que la prueba de que ella es la responsable política, esto la lleva puesta en la portada de la revista. Pues.
En la portada de esa revista está la prueba de que ella se ríe de esa tragedia. Es una cuestión, no hay programa de televisión, no hay dinero en el mundo que pueda lavar su imagen, pero es lo único que puede hacer, porque como no tiene la verdad, tiene que tratar de engañar. Ella decía que quería verles la cara a los asambleístas. Pues claro, les quiere ver la cara, como el INEC le ve la cara cuando dice que el empleo no está tan mal, pues. O les quiere ver la cara, como el gobierno le quiso ver la cara a los ecuatorianos cuando dijo que iba a hacer la cirugía mayor contra la corrupción, pues. Así les quiere ver la cara a la sociedad, la ministra de gobierno y el presidente de la República. No hay dinero en el mundo, porque la confesión de que ella se ríe de la tragedia que se vive, la llevó puesta en la portada de una revista. Porque las pruebas en contra de ella son las violaciones a la ley, que además ella las ha confesado. Cuando se pide disculpas por algo es porque se asume la responsabilidad. Ella pidió disculpas por haber lanzado bombas lacrimógenas al interior de las universidades. Pidió disculpas. ¿Por qué? Porque ella es la responsable política. ¿Por qué? No porque se llama María Paula Romo, sino porque es la ministra de Gobierno, es la funcionaria que tiene que responder por el Estado por esas acciones. Es porque es la funcionaria que tiene que responder por el Estado por esas acciones. En consecuencia, es absolutamente necesario que se deje de ponerle sal a la herida abierta de ese tema. El Ecuador se ha construido a base de impunidad y de heridas abiertas. El más grande hecho violento y delictivo, que dicen que es octubre, pero antes de eso fue el 30S, y antes de eso, acá, fue el asesinato de los periodistas en Mataje, y antes de eso fue el feriado bancario, y antes de eso fue el asesinato de 2 jóvenes a manos del Estado, y antes de eso fue el asesinato del primer presidente de la República, luego de la vuelta a la democracia. Y todas estas heridas abiertas hacen que el Ecuador sea lo que es hoy. Y esta Asamblea Nacional no puede ser parte de estas heridas abiertas. La ministra tiene que responder a los asambleístas por sus acciones. Los manifestantes violentos tienen que responder ante la justicia. Y el Estado tendrá que responder ante los organismos internacionales por las violaciones de derechos humanos que tendrán que ser tratados en esas instancias. Pero nosotros no podemos contribuir a que esa herida quede abierta. Asambleísta Gómez, usted dice que va a presentar solicitud de juicio político contra la ministra de Gobierno por otras causales que ya usted ha mencionado. ¿Existen las firmas necesarias para presentar este pedido, por un lado? Por otro, ¿qué seguridad tenemos de que el CAL lo tramite, de que el señor Litardo lo dé paso y no se vuelva a lo que pasó con este proceso que ya se ha abierto, que se esperó tanto tiempo, que se calcularon incluso los tiempos en el caso del señor Richard Martínez, que ya dejó sus funciones y todavía no empieza ni siquiera el proceso de interpelación? Bueno, la Asamblea Nacional resolvió aprobar una ley que pone ya tiempos ciertos a esto. Entonces ya en ese sentido ya no pudieran blindarlo, tendrían que cumplir los tiempos ciertos. Esa es una gran ventaja. Segundo, las firmas ya están. El día de hoy a las 10:30 de la mañana pues tenemos pues una última revisión de esto. Por eso es que yo le comento que en estos días será presentado el nuevo juicio político y estamos también considerando este cambio de la ley en ese sentido. Estamos considerando el cambio de la ley en ese sentido. Si hay gente que quiere blindar a la ministra, pues va a tener que blindarla por el juicio político actual, que tiene unas causales, por el juicio político que viene, que le estoy comentando, que tiene otras. Y yo le diría, cuando tengan la oportunidad, pues hay que preguntarle a los asambleístas que no han firmado, ¿por qué no han firmado? ¿Por qué no quieren impulsar el juicio político por el reparto de los hospitales? El señor Pachala, por ejemplo. ¿Por qué no quieren firmar el juicio político en contra del ministro de Salud? Porque no quiere cumplir la ley, que hace un reglamento que va en contra de la ley. Pues yo creo que eso es importante. Porque yo le digo algo, yo ya no soy del bloque, pero yo estoy afiliado al partido y no tengo ningún proceso formal en el partido a la fecha, comunicado, disciplinario de ningún tipo. Y en política hay que corregir.
Y se corrigió ahora, de cara a estas elecciones, aliándose con una fuerza política de muchos años, de mucha fuerza, en muchas provincias, pero además que solventa un problema de control electoral, que fue una debilidad en el 2017, porque ya se ganó. Pero también tienen que corregir, no solamente de palabra, diciendo que ya no hay acuerdo con el gobierno, el bloque, pues. Hay que exigirle al bloque que lo demuestre con los hechos. Un bloque que está dirigido por alguien que no es del partido, y ahí está toda la consecuencia. Entregado en cuerpo y alma a la ministra de Gobierno y al gobierno. Entonces, de hecho, tienen que dejar de blindar a los ministros de este gobierno. Gómez, pero ¿cómo el bloque de Creo va a dejar de blindar y dar paso a través de sus firmas para enjuiciar a María Paula Romo si el líder de ese movimiento, que es Guillermo Lasso, dice públicamente en entrevistas que María Paula Romo es su enlace con el gobierno y que a través de ella él dialoga con el presidente Moreno? Y hay mucha gente, yo soy de los que cree, le digo francamente, Guillermo Lasso ha sido uno de los que ha sostenido a Martínez y a Romo en los ministerios, a pesar de haber sido un desastre manejando la economía y manejando la seguridad del Ecuador. ¿Cómo hace el bloque para desobedecer al líder máximo de ese movimiento, que es Guillermo Lasso? Y ahí le ato otra pregunta que le tenía antes. ¿Por qué es tan poderosa María Paula Romo? Es una ministra elegida a dedo, puesta en ese cargo a dedo. Ese ministerio es un encargo. A ella nadie le eligió democráticamente. Ella no goza del favor popular porque tiene unos números que son espantosos, tiene muchísimos negativos, tiene por encima del 70%, 75% de rechazo popular. ¿Qué le hace tan poderosa a la señora Romo que no pueden ustedes como legislatura enjuiciarla? Esa entrevista a la que usted se refiere fue hace 1 año y medio. Y yo sé que el bloque, digamos, la mitad de los asambleístas del bloque no son del movimiento. Quien dirige el bloque no es del movimiento, no es. Y yo fui coordinador de la bancada. Y yo sé la independencia sin precedentes que puede tener y la relevancia sin precedentes que puede tener un coordinador de la bancada. Cuando yo estaba con la coordinación de la bancada, usted vio la oposición sin cuartel que hicimos. Respetuosa siempre, con frontalidad siempre, pero oposición. Hoy Luis Pachala está camuflado en la oposición y está hundiendo al bloque con gente decente y seria, y además está blindando a la ministra de Gobierno. En ese sentido, pues por eso yo hablo de corregir. Y ya se sabe por qué hay que corregir, porque no hay que decir de palabras nomás que no hay acuerdo, hay que demostrarlo con las acciones. Eso implica censurar a la ministra, eso implica firmar los juicios políticos por el reparto de los hospitales. Y la ministra de Gobierno tiene el poder por las mismas razones que ya las mismas personas que daban disciplina al gobierno lo han explicado. Pues el ex asambleísta Mendoza confiesa ante la Fiscalía que la ministra de Gobierno entregaba la ANT o entregaba la gobernación o entregaba los contratos para construir hospitales a cambio de disciplina, pues. Y esto lo confiesan ellos mismos. Esto no es una versión que uno conoce y que da a entender porque se pueden atar cabos, no. Y esto la Fiscalía lo ha dado a conocer con lujo de detalles. Y aquí estamos, sí, tuvo un pequeño inconveniente ahí. Oiga, legislador, ¿hay la voluntad política para finalmente, yo le decía hace un momento, ¿por qué es tan poderosa? A mí sí me llama mucho la atención, tiene unos números negativos horribles la ministra Romo. ¿Cómo es que acumuló tanto poder? O sea, ¿cómo es que una asamblea que además es diversa y ahora tiene una lógica y una composición distinta en lo que tiene que ver con la Comisión de Fiscalización sobre todo, cómo es que sigue blindada y cómo es que sigue sin poder la asamblea reaccionar ante hechos que además están a la luz? Porque antes bastaba una delación para meter a la cárcel a cualquiera. Ahora resulta que Mendoza dice que la señora está en el centro del reparto junto a sus asesores y no es suficiente esa delación de Mendoza, ¿no? Entonces, esos repartos deben tener responsables políticos y la ministra de la Política es María Paula Romo. Tengo entendido que siempre el enlace, yo hasta hace poco que fui cronista parlamentario, veía siempre que la señora y sus asesores, este señor Holguín y otros más, se paseaban por los pasillos de la Asamblea. Entonces, ¿quién es el responsable político del reparto? Y le insisto, ¿por qué es tan poderosa María Paula Romo que no puede ser enjuiciada?
Es poderosa porque se aseguró tener al presidente de la Asamblea con los votos de la oposición, a lo que yo me opuse en su momento. Entonces, imagínense, la oposición le entrega al gobierno el ente de control, y por eso es que los juicios se demoran 10 meses, y por eso es que no mandan completos los juicios a las comisiones de fiscalización. Poderosa, sí tiene poder, pero no tiene autoridad. La autoridad te la concede la gente, el poder se lo ejerce. Y la legitimidad que implican los números que usted dice, pues no afectan al poder, porque el poder se tiene por medio de la fuerza, aún en perjuicio de no tener ni legitimidad ni autoridad concedida. Y en ese sentido, pues el problema no era la comisión solamente de fiscalización, el problema también es la presidencia de la Asamblea que está haciéndole el juego al blindaje a los ministros corruptos del gobierno, con mucha claridad. Y la ministra de Gobierno obtuvo ese poder porque compró asambleístas, de acuerdo a lo que los mismos asambleístas, digamos, que recibieron los cargos a cambio de votos, confiesan. Y no es solo la versión de Mendoza, él explica que la ministra le exigió archivar el juicio antes de darle el cargo. La ministra, por otro lado, confiesa en la comisión, por eso se le pide la destitución, que sí, que ella recibió propuestas de nombres por parte del asambleísta. Habla en caso de la coordinación de la gobernación de Manabí. Y luego el hecho conocido, porque están las versiones y está el hecho, es que sí, el 12 de diciembre se archiva el juicio y el 12 de diciembre le entregan la gobernación de Manabí a la persona que el señor pidió. Y esto lo confiesa la ministra, entonces son las versiones y son los hechos. Y perdónenme, pero aquí que la fiscal está haciendo el trabajo de manera muy ágil. Ella ha dado a conocer con detalle todas estas cosas. Pero aquí hay mucho más que influjo psíquico, pues. Entonces tenemos que acelerar los procesos donde hay pruebas contundentes. Y claro, un proceso penal es distinto a un proceso político, pero, y por eso tiene sus otros tiempos, pero nosotros tenemos que absolutamente, dentro de la Asamblea, teniendo los elementos que la Fiscalía ha dado a conocer con lujo de detalles, es impresentable que la ministra de Gobierno siquiera siga. O sea, no es un acto de valentía seguir en el cargo. Es un acto de cobardía del presidente de no aceptar que fracasaron, presentando su renuncia y sus disculpas. Esa es la realidad con respecto a todos los hechos que estamos viviendo. Y esa es la explicación de por qué la ministra, yo creo, que sigue ahí. Y es blindada además, porque ese último hilito que la mantiene entre su cargo y la censura es la asambleísta Luis Pachala, que está camuflado en el bloque de la oposición. Sin perjuicio de que usted ya vio que 85 asambleístas negaron que sea vicepresidenta del Ecuador y que 120 asambleístas luego de eso pidieron que sea destituida en la resolución en la que se censuró a Mendoza. Entonces, digamos, yo nunca he sido partidario de los cálculos políticos en términos de los números. Simplemente si hay pruebas sobre algo suficientes para decir que alguien es responsable políticamente, pues yo tengo que hacer mi trabajo. Y la responsabilidad política es distinta a la penal. Es distinta. Uno responsabiliza políticamente a alguien, pues dice que sus acciones o no impidieron o fueron contra la ley o promovieron el cometimiento de las violaciones a la ley de delitos. Sí. Y luego es la Fiscalía la que tiene que determinar su grado de participación penal, ¿no? Legislador, yo quisiera para cerrar nada el tiempo, una reflexión suya sobre algo que creo que se nos ha pasado y es, ¿cómo recibió usted, pero esto en 30 segundos, cómo recibió usted esa carta totalmente irrespetuosa y grosera en la que ella exigía que la sesión sea presencial? Yo también quisiera que sea presencial, de hecho lo conversamos con usted, me encantaría que la ministra le dé la cara a usted y le responda sobre el tema del espionaje. Pero ¿cómo recibieron ustedes? Ustedes son el primer poder del Estado y resulta que la ministra sigue pensando que la Asamblea es una subsecretaría de su ministerio. Sí, la ministra piensa que tiene todavía comprada la comisión y que tiene que todavía comprado a buena parte de los asambleístas y por eso se lanzó esto que fue vapuleada luego por los miembros de la comisión. Me parece que esto fue respondido con contundencia por todos los miembros de la comisión y denota la desesperación de la ministra, ¿no? Con mucha claridad, ella debía haber exigido que el juicio sea en el terreno vacío donde no se construyó el hospital de Pedernales porque ella lo entregó como cuota política para salvarse del juicio político. Es una vergüenza lo que
lo que pretende la ministra detrás de esto. Muchísimas gracias entonces al asambleísta Roberto Gómez. Gracias siempre por su gentileza, por atendernos y por conversar con nosotros, asambleísta. Tengan un lindo día. Encantado, síganse cuidando, por favor, que la pandemia está por acá todavía. Así es, muchísimas gracias. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.